empezar con un recuerdo muy rápido de esta parte que ya hemos avanzado, que tiene que ver con las leyes de Newton, ¿no? Ahí hemos especificado con algún ejemplo, en el caso de la primera ley de Newton, y que tiene que ver con el tema de estática que dijimos. Entonces dice, si la suma de fuerzas resultantes, ¿no?, ejercidas sobre un objeto es cero, dice, entonces el objeto continúa en su estado de movimiento original. Y eso quiere decir en símbolos, cuando manejamos ecuaciones, esta relación, ¿no?, que dice que la suma de fuerzas o la suma, o la fuerza neta, perdón, es igual a cero, ¿no? De ahí extractamos algunas ecuaciones junto con otras que se combinan con las otras leyes, ¿no? Y algunas otras ecuaciones que tenemos por definición, ¿no?, de las fuerzas intervinientes en un fenómeno físico, ¿no? Entonces, en ese marco también nos lleva una explicación de que todo objeto en reposo permanece en reposo por la ley de inercia, ¿no? O sea, la ley de inercia, y la ley de inercia también dice que un objeto cuando está en movimiento con una velocidad, entonces este continúa con la misma velocidad, ¿no? Eso hemos hecho con un ejemplito y hemos aclarado eso. Y como aquí nuevamente dice la inercia es la resistencia de los objetos a cambiar su estado de reposo o de movimiento, ¿no? Hacemos un resumen de esta parte. En el caso de la segunda ley de Newton, hemos dicho que vamos a usar esta mayormente en la parte de dinámica, el tema que estamos iniciando, y en ese caso dice la segunda ley de Newton que la aceleración de un objeto, es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Fuerza neta es la fuerza resultante. Inversamente proporcional a su masa. Y esa relación que nos permite manejar esta definición en símbolos es esta, ¿no? Que la aceleración se lee directamente proporcional a la fuerza, si quieren en términos, digamos, lineales, multiplicativos, e inversamente proporcional a la masa, ¿no?, frente a su división, digamos. De esta pequeña definición, que es la segunda ley de Newton, podemos manejarla ahora como una ecuación. Pues hacemos el despeje, este m pasa a multiplicar, y esta sería nuestra formulita de la segunda ley de Newton, ¿no? Esta es la definición, y esta es la que manejamos para desarrollar nuestros problemas. Ahora, esto colocaba porque esto se maneja en nuestros textos, pero a esta F en realidad no es esta F, ¿no? Es una fuerza neta aquí, fuerzas de seguridad. ¿Ya? Son para efectos de aclaración. Y aquí también decimos M es la masa que interviene, la masa del cuerpo o el objeto, A es la aceleración, y la suma de fuerzas que está acá, que interviene, es la fuerza neta, ¿no? Cada vez que hablemos en algún problema de fuerza neta, está hablando del resultante, obviamente. Y hemos hecho también una explicación gráfica, cómo se comporta y cómo se desarrolla esta formulita. Hemos hecho una especie de verificación, ¿no? Ahí está, ya esta formulita no hay que olvidarse, esta especialmente, esta es la que vamos a manejar. Y la tercera ley de Newton, que se llama ley de acción y reacción, dice, si dos objetos A y B interactúan, es decir, digamos, se apoyan o están en contacto, entonces dice, la fuerza 1-2, refiriéndose a esta, ¿no? La fuerza 1-2, ejercida sobre el objeto A, dice, acá no hay una fuerza, sobre el objeto B, acá hay una fuerza, y de manera similar, ¿no? Esta como interactúa también responde con otra fuerza. Dice, esa fuerza 1-2, que es esta, es igual en magnitud, dice, pero opuesta en dirección a la fuerza 2-1, que sería esta, ¿no? Son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección, ¿no? Este va en este sentido, al lado derecho si quieren, y este va en el mismo sentido, pero apunta a la izquierda en este caso. Entonces, eso siempre va a ocurrir de acuerdo a esta ley cuando intervienen o interactúan dos cuerpos, uno respecto del otro, ¿no? Acá estábamos haciendo una explicación de que
de que cuando un cuerpo se apoya en una superficie, y siendo la superficie otro cuerpo, en este caso como en esta gráfica, entonces automáticamente o de manera natural existe una reacción cuando el cuerpo se apoya y eso representa el peso, ¿no? Entonces cuando el peso se apoya sobre una superficie, esta automáticamente recibe una fuerza de reacción, que en este caso le llamamos la normal. La normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie donde se apoya. En este caso, como es horizontal, entonces esta va a ser vertical, ¿no? La normal. Esa sería la fuerza de reacción. Y esta es la otra fuerza de reacción. También a estas fuerzas, en términos de algunos otros problemas, le llamamos fuerza de contacto. ¿Estamos? Ya. Ahora aquí, esta notacióncita es módulos, aunque en esta notación estamos exagerando porque no estamos manejando la flecha con vector acá, ¿no? En esta notación. Entonces, aquí tal vez hay alguna exageración, pero son iguales el módulo, quiere decir esto, ¿no? Y esto quiere decir que son opuestas en dirección, ¿no? A estas fuerzas, dice, a esta fuerza 1, 2 y 2, 1, se les conoce como ley de acción y reacción, ¿ya? Eso como un repaso inicial de lo que hemos hecho en la anterior clase. Ahora, dice aquí, aunque estas fuerzas refiriéndose a estas son iguales en magnitud y opuestas en dirección, esto no quiere decir que se anulan. Ahora, se van a anular siempre y cuando se trate de su magnitud, ¿no? De su tamaño. En algún caso, en alguna ecuación, se van a anular. Pero no quiere decir que en general tengan que anularse, porque son distintos signos, digamos, ¿no? Ya, eso a tener en cuenta en el análisis de los problemas. Tenemos un título que acá es el diagrama de cuerpo libre, que abreviamos con DCL, ¿no? Diagramas de cuerpo libre. Dice aquí, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un marco de referencia, ¿no? Donde tenemos que hacer el análisis de fuerzas que intervienen en ese marco de referencia. Normalmente es un sistema de ejes cartesianos. Ahora, puede ser en el espacio, pero hacemos un sistema de ejes cartesianos. ¿Está bien? Dice, el cuerpo u objeto en cuestión, refiriéndose al fenómeno, se la denotará por un punto. Es decir, en un marco de referencia, en el sistema de ejes cartesianos, el plano en este caso, el cuerpo o el objeto que se analiza, le vamos a siempre colocar al centro, al origen de coordenadas, para luego completar las fuerzas que intervienen en el fenómeno físico, en este marco de referencia, ¿no? Entonces, un diagrama de cuerpo libre simplemente es la confección de un sistema de ejes cartesianos donde el cuerpo va a estar en el origen y las fuerzas van a estar ya sea en forma oblicua o en los ejes cartesianos, ¿no? Pues eso quiere decir que es un diagrama de cuerpo libre. Muchas veces la usamos y algunas veces la asumimos como tal en nuestros bosquejos, en nuestros dibujos, ¿no? Ya, eso como aclaración. Vamos a hacer obviamente los ejemplos. Entonces tenemos ahora cómo aplicamos estas leyes de Newton a nuestros problemas. Entonces, más o menos esta referencia que estoy haciendo acá es el método que siempre se usa para la solución de un problema. Pero en este caso es más específico, pero nos vamos a basar sobre estas líneas, digamos. No es la única, hay otras más desarrolladas, pero en función, digamos, más o menos de nuestra practicidad, entonces adoptamos uno de estos puntos, ¿ya? Bueno, estos puntos. En primer lugar, cuando tenemos un problema, particularmente en este tema de dinámica, entonces tenemos lo siguiente, fíjense, uno, primero lo que, al leer el problema, como decíamos en el método, hay que leer bien el problema, pero nosotros estamos diciendo que leemos el problema y efectuamos un bosquejo, ¿ya? Del problema. Hay que hacer un esbozo de lo que está pasando en ese problema que nos plantean, ¿no? Un bosquejo, ¿ya? En un segundo paso, vamos a trazar sobre ese bosquejo
todas las fuerzas que intervienen. Y si, digamos, en este bosquejo hay no solo un cuerpo, digamos, hay 2, 3 objetos, entonces hay que trazar todos esos esfuerzos, pero de cada objeto. Luego dice, efectuar el diagrama de cuerpo libre en cada objeto. Y en cada objeto trazamos el DSL. No siempre va a ocurrir esto, pero en lo posible vamos a hacerlo, ¿ya? Para el caso del DSL tenemos lo siguiente. Vamos a considerar al eje positivo en función al movimiento en el cual se mueve el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, dibujamos nuestro DSL y ubicamos el cuerpo en el origen de coordenadas, ¿no? Y entonces en esta parte lo que vamos a decir que si es que digamos el movimiento está hacia este lado, de acuerdo a al problema del carácter del problema, entonces cuando aquí se posicione por decir un vector, ¿no? Si está el movimiento ese lado, este va a ser positivo y obviamente su lado opuesto va a ser negativo. Imagínense que no fuera el caso, digamos, ¿no? Nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos nuestro dibujo, pero ya dibujaríamos algo así, ¿no? Un poco invirtiendo esta situación. Y el movimiento, digamos, en nuestro caso, al hacer nuestro bosquejo, ya no se está moviendo a aquel lado, digamos, se está moviendo a este lado, ¿no? Entonces, al lado donde se está moviendo, aquí está el objeto, y aquí, digamos, interviene un vector, ¿no? Entonces, lo que es positivo es acá. Y luego este es negativo. No va a ocurrir eso en el eje de las 10, porque lo de arriba siempre va a ser positivo, ¿no? Y este va a ser negativo. Salvo, digamos, algún caso particular que podría darse lo contrario, digamos, ¿no? Pero eso obviamente en un problema específico lo vamos a aclarar. Pero el movimiento va, digamos, a la derecha es positivo, y el otro lado es negativo. Cuando el movimiento vaya a este lado, en el izquierdo, digamos, pues a ese lado vamos a poder colocar positivo a los vectores y a este lado negativo. Como una técnica para manejar bien nuestras ecuaciones, ¿ya? Entonces dice, considera el eje positivo en función al movimiento en que se mueve el objeto. Si alguna fuerza, dice, no coincide con los ejes cartesianos, luego debe efectuarse una descomposición. Es obvio porque, por ejemplo, si en esta parte, bueno, ahí digamos, interviene una fuerza de esta naturaleza, y para hacer una lectura de las ecuaciones que va a intervenir en esta parte, entonces tenemos que descomponer esa fuerza para que se ubiquen los ejes cartesianos. Entonces acá, por ejemplo, hacemos una descomposición. Esta va a ser así, ¿no? Y obviamente, como hemos aprendido en la parte vectorial, esta le vamos a llamar fuerza en el eje X, en su descomposición, y para este lado, fuerza en el eje Y, ¿no? Y ahí la ubicamos, ¿no? Como que hemos visto en la parte de vectores, ¿no? Y esta le llamaríamos FY, y trabajamos con esto. Y cuando se efectúa esto, como que tenemos la idea de que este ya no interviene, digamos, ¿no? Ya no interviene, entonces nos restringimos a sus componentes. Dice, si alguna fuerza no coincide con los ejes cartesianos, como en este caso, luego debe efectuarse una descomposición vectorial. Eso es cuando ya haces el DSL, que es este, ¿no? Sistema de ejes cartesianos. Una vez que hemos hecho ese trabajo, luego vamos a, en un punto 4, aplicar la ley de Newton. Puede tratarse de la segunda ley de Newton, o puede tratarse de la primera ley de Newton, ¿no? Y después también, en el caso de la tercera ley de Newton, cuando hay fuerzas de contacto, ¿no? Entonces, luego aplicamos esas leyes. Y dice, aplicamos en cada diagrama de cuerpo libre, porque aquí pueden intervenir varios objetos, ¿no? Varios cuerpos en el fenómeno físico, entonces de cada uno de ellos hacemos. En cada uno de ellos hay que hacer un DSL.
y obviamente en cada eje cartesiano. Entonces, por ejemplo, en un cuerpo puede ser, digamos, un DCL acá y otro hacia lado. No necesariamente dos, puede ser hasta tres. Y hay que saber manejar por trozos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a aplicar, ¿ya? Una vez que hemos aplicado el DCL en cada eje cartesiano, de acá, de este diagrama de cuerpo libre, vamos a obtener relaciones, ¿no? Vamos a obtener ecuaciones de esta parte. Entonces, dice, resolver cada una de las ecuaciones obtenidas. En función de la pregunta, vamos a dar respuesta a nuestros problemas, ¿no? Y dice, y finalmente en un punto 6, de ser necesario, hay que efectuar una verificación. Puede ser esta verificación puede ser dándole un contraejemplo o un ejemplo al fenómeno físico que está ocurriendo, ¿no? Al darle un ejemplo puede ser que se haya incoherencias o puede ser que nos van a dar resultados certeros y en ese marco vamos a decir si es correcto y vamos a brindar así una respuesta al problema que se nos ha planteado. Ahora, para esto lo que tenemos que hacer es desarrollar los problemas, ¿no? Hagamos un pequeño repaso, se va a volver a explicar en acá también. Vamos a hacer un desarrollo de estos problemas en los siguientes sentidos. Fíjense, vamos a hacer primero en superficies horizontales, algunos casos en forma general, y luego vamos a hacer el desarrollo de problemas cuando tenemos superficies oblicuas, en planos inclinados, y luego también vamos a hacer mezclando ambos, y luego vamos a hacer con poleas, y que es bastante temario, pero en esta primera parte, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el caso 1, dice un cuerpo apoyado en un plano horizontal, vamos a hacer su análisis básico, su diagrama de cuerpo libre y todos los datos que intervienen y las preguntas que nos pueden hacer. Estos casos son problemas, pero no son problemas particulares, son problemas en general, ¿ya? Pues por eso es que no vamos a manejar datos específicos, como fórmulas generales. Pues vamos a empezar básicamente en este. Fíjense, vamos a desarrollar en esta parte de la teoría que hemos aprendido, referente a, por ejemplo, qué son fuerzas, las fuerzas más importantes, no nos repasemos, fíjense. Hemos hablado de la fuerza normal, hemos hablado del peso, hemos hablado de las fuerzas de deslizamiento, estático, dinámico, hemos hablado de las fuerzas elásticas y otras, ¿no? Y luego hemos hecho un repaso, o por lo menos hemos estudiado cuál es el comportamiento de algunos fenómenos físicos donde intervienen las leyes de Newton. En las leyes de Newton, entonces, como ustedes han visto, hay 3 leyes de Newton que son base de lo que han investigado los estudiosos de antes y han dado lugar y han dado pie al estudio de estos fenómenos físicos, ¿no es cierto? Ahora lo que nos toca a nosotros, una vez visto todo ese material, nos toca afrontar y desarrollar estos problemas. Nosotros, estos problemas que vamos a hacer a continuación en esta serie de ejemplos, no van a ser ejemplos propiamente donde vamos a resolver un problema para sacar un resultado, sino en esta parte lo que vamos a desarrollar son el análisis y el desarrollo de un problema. Vamos a analizar el fenómeno y vamos a escribir sus ecuaciones. Una vez que sepamos la base de todos esos problemas, entonces vamos a afrontar todos los problemas que se nos vengan, fenómenos físicos con datos ya, pero en las cuales vamos a poder reemplazar y obviamente vamos a hacer el análisis de esas fuerzas en la dinámica que corresponde, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Entonces, fíjense que para poder desarrollar un problema, como aquí he colocado, fíjense, dice, se presentan una variedad de formas en los fenómenos físicos, en las cuales vamos a aplicar una serie de pasos, como decíamos, cómo se afronta un problema. Se hace un bosquejo, se dibujan todas las fuerzas, ¿qué más hemos dicho? Después se hacen diagramas de cuerpo libre,
Después de los diagramas de cuerpo libre, se colocan las fuerzas en los ejes, se aplican sumas y restas de fuerzas en el eje X, en el eje Y, se forman ecuaciones, resolvemos ecuaciones ya de carácter algebraico, y una vez que se resuelve, sacamos los resultados y en lo posible verificamos. Entonces, así vamos a estar con plena seguridad de que un problema está bien resuelto. Dice, ¿no? Se aplican una serie de pasos. Y al mismo tiempo vamos a relacionar todos los resultados que conocemos. Todos los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, por ejemplo, que vamos a hacer bosquejos en nuestro problema, los diagramas de cuerpo libre, las descomposiciones que necesitamos para los vectores, vamos a hacer las operaciones que corresponden, vamos a aplicar fórmulas cinemáticas. Fíjense, por ejemplo, que en esta parte, ¿por qué vamos a aplicar fórmulas cinemáticas? Por lo siguiente. Fíjense, cuando en la segunda ley de Newton queremos aplicar fuerza igual a masa por aceleración, el término aceleración ya está presente, ¿no? Entonces, cuando uno maneja aceleración en cinemática, entonces se dice que un cuerpo se está moviendo con una velocidad. Entonces, fíjense, cuando yo digo ya velocidad, ya interviene este dato, obviamente, ¿no? Y cuando interviene entonces se supone que se está hablando de que estás recorriendo una distancia. Y al recorrer una distancia también se está hablando de tiempo. Obviamente que fíjense que la dinámica, muy aparte de estudiar las fuerzas que vamos a estudiar, también interviene fórmulas cinemáticas que estudian el movimiento. Pero en ese caso estamos haciendo una relación, ¿no? Una relación entre esos resultados. En todo caso, si vamos a emplear fórmulas cinemáticas, si vamos a estudiar o recordar la cinemática, vamos a estudiar sus fórmulas. Entonces vamos a aplicar esas fórmulas que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese marco, entonces estás relacionado con la cinemática. ¿Qué más vamos a hacer? Fíjense, vamos a estudiar las fuerzas propias, las que les he manifestado al inicio, y además otros casos. Porque fíjense que en las leyes de Newton, está la primera ley de Newton que habla de equilibrio, ¿no? En ese equilibrio, por ejemplo, habla de la suma de fuerzas netas que van a ser cero. ¿Por qué se hacen cero? Porque cuando están en equilibrio, su aceleración es constante, o su velocidad es constante, o su aceleración es cero. Fíjense. Entonces, cuando nosotros decimos la sumatoria de fuerzas, entonces va a ser, decimos, masa por aceleración. Entonces, esto se vuelve cero, ¿por qué? Porque cuando este es cero, entonces quiere decir que el cuerpo está en forma inercial en una sola posición. O está inerte cuando se está moviendo en un espacio con velocidad constante, tal como hemos mencionado más antes. Eso quiere decir que esta aceleración para nosotros es cero. Y la primera ley de Newton dice, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, obviamente vamos a estudiar las fuerzas que intervienen en un cuerpo, ya sea en forma horizontal, a la izquierda, es decir, en el lado positivo, en el derecho positivo, o a la izquierda positivo, ¿no? Negativo. O si no, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este tipo de fórmulas va a intervenir, obviamente, ¿no? En la primera ley de Newton. En cambio, en la segunda ley de Newton, va a haber una aceleración. En todo caso, vamos a usar esta formulita, ¿no? Pero ahora recordemos, fíjense, también les he hecho mención lo siguiente, que en este tipo de fenómenos, cuando sea necesario, se va a hacer la aclaración correspondiente. Este cuerpo, imagínense, fíjense, que si se está moviendo en un terreno horizontal, en un plano horizontal, obviamente no se va a levantar arriba, no se levanta hacia arriba, porque no hay movimiento hacia arriba. Además, este está regido por una de las leyes de Newton, que como tiene un peso, entonces está atraído por el centro de la Tierra, por la gravedad. En todo caso, como está fijo, o si se quiere estático, en el piso,
Obviamente la aceleración a nivel de los verticales no tiene aceleración. Entonces, esto vamos a aplicar en el plano horizontal, obviamente, ¿no? Pero en el plano vertical, como ya les he mencionado, no existe. Bueno, no es que no exista, pero no tiene, vamos a decir, ¿ya? Posiblemente, digamos, en otros fenómenos físicos vamos a ver que hay aceleración en la forma vertical, y eso obviamente en su momento, ¿ya? Eso para aclaración de todo este problema que hemos confeccionado, ¿ya no es cierto? De todos esos datos, quiero decir. Ahora fíjense que ahora debemos afrontar todos los fenómenos físicos. Entre ellos vamos a iniciar con un ejemplo, en este caso, genérico, ya es que en general. Dice aquí, fíjense, un cuerpo apoyado en un plano horizontal. El plano horizontal, el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué distinguimos en este terreno? Fíjense, solo dice apoyado en el plano horizontal. Entonces, este cuerpo tiene una masa, ¿no? Entonces, a ver, le vamos a colocar aquí, luego lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, ahí está, tiene una masa. ¿Qué más tiene este cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, si tiene una masa, tiene un peso que está atraído por la gravedad. Hemos dicho que el peso es una fuerza, ¿no? Es una fuerza. Entonces, como tal, le vamos a dibujar. Hemos dicho que la fuerza, esa fuerza, se dibuja en forma vertical y hacia abajo, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que no voy a mencionar mucho. Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, esa flecha, o vector en ese caso, porque el vector es una fuerza, y una fuerza es una magnitud vectorial. Este es el peso, ¿ya? De ese. Ahora, también dijimos que ese peso se puede calcular como masa por, masa por gravedad, ¿no? Y la gravedad vamos a tomar cerca de la Tierra. Y cerca de la Tierra la gravedad es 9,81, ¿ya? Entonces, sabiendo una masa, podemos averiguar su peso. Entonces, ya tenemos. Y además les recuerdo que toda fuerza se mide en newtons. Entonces, la unidad de medida, este es el newton. En este cuerpo apoyado en el plano horizontal, entonces existe de manera natural esta fuerza, porque está apoyado. Pero ahora recordemos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que todo cuerpo en contacto con otro, o con la superficie, ocurre un fenómeno físico. Hay una acción y hay una reacción. Este cuerpo, al estar apoyado en este plano horizontal, necesariamente entonces va a tener una reacción. Y esa reacción le hemos llamado fuerza normal, ¿no? Ahora, esta fuerza normal la dibujamos, hemos dicho, perpendicular a la superficie donde se apoya. Este cuerpo se está apoyando en esta superficie horizontal. Entonces, la normal tiene que ser una fuerza que le rechaza, que le empuja, ¿no? Pero tiene que formar 90 grados, ¿ya? Ahora, esta sería una forma natural de dibujar a la normal, le hemos llamado N, ¿no? Es una fuerza, ¿ya? El peso actúa y la otra superficie contractúa, ¿no? Hay una acción y reacción. Esta normal, como ya dijimos, no la vamos a dibujar ahí. Para efectos simplemente de comprensión está bien eso, pero la vamos a dibujar aquí, ¿ya? Como que hay un centro de masa, digamos, ¿ya? Entonces, esto va a ser para nosotros la normal. Que, fíjense, otras cosas en nuestro bosquejo, de acuerdo a su análisis, ¿qué fuerzas más intervienen? Porque aquí dice, solo está apoyado, dice, no hay otra fuerza. Además, fíjense, no estamos analizando todavía la fuerza estática, porque aquí hay una fuerza estática, porque si este cuerpo está en forma inerte, no se mueve. Entonces, la fuerza de rozamiento estático, en este caso, teóricamente es cero, aunque no necesariamente, pero es cero, entonces no se mueve. Entonces, si alguien un poco más analiza esto, no hay más fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces está bastante claro. Entonces, ¿qué se llama? Este se llama, entonces, nuestro bosquejo, ¿no? Digamos, haciendo una comparación con lo que hemos hecho, esto es un bosquejo.
No necesariamente, pero es importante, ¿ya? Una vez que hemos hecho el bosquejo, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es la constitución de los ejes cartesianos. Muchos en la resolución de problemas no dibujan esto. Es aconsejable. ¿Por qué? Porque así vamos a resolver con certeza. Otros toman a este bosquejo como el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se sienten capaces de realizar sin fallas, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, aquí pueden dibujar esos ejes. Aquí, por ejemplo, estaría el eje Y y aquí estaría el eje X, ¿no? Entonces, pero como les digo, para ser un poco más certeros, nosotros nos vamos a apoyar de manera, como les digo, de manera literal y extensa en lo que dice la definición. Diagrama de cuerpo libre es llevar a un sistema de ejes cartesianos. Este es un sistema de ejes cartesianos, ¿ya? Este es para nosotros el eje X y este es el eje Y. Ahora vamos a trasladar esas fuerzas a estos ejes. Entonces, fíjense, lo vamos a trasladar, ¿ya? Trasladamos. El peso, aquí está, la normal, empezaremos con la normal, está apuntando hacia arriba. Esa es nuestra norma, ¿ya? Y el peso es esta flecha hacia abajo, es un vector también. Entonces lo dibujamos hacia abajo, ¿ya? Entonces, fíjense, este es nuestro peso. Y observamos en este bosquejo que no tenemos vectores en el eje X, ¿no? No tenemos vectores. Entonces, una vez que ustedes han hecho esto, tienen que anotar los datos, ¿ya? Cuando ya tenemos bastante ya práctica, entonces lo van a hacer seguramente de manera rápida, pero mientras tanto, como estamos aprendiendo a ser ordenado y hacer de una manera que lo podamos resolver con toda seguridad, entonces el siguiente paso va a ser anotar datos, ¿ya? Alguna vez, quién sabe, nos podamos olvidar, pero esto es como un esquema, ¿no? Anotamos los datos y en nuestros datos tenemos lo siguiente, fíjense, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos una fuerza normal, ¿no? Posiblemente no la tengamos como dato inicial, digamos, en un problema. Tenemos el peso, nos pueden dar en newtons o nos pueden dar una masa. Nos pueden dar en gramos, en kilogramos. Nosotros hemos dicho que vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces nos van a dar en kilogramos. Ahora, si no nos dan, tendremos que manejar algunas tablas para la conversión correspondiente, ¿no? Fíjense, ¿qué datos más tenemos? Masa, tenemos el peso, si nos pueden dar, y la normal. No hay más datos, ¿no? Pero dentro de esta situación podríamos pensar en unas fuerzas estáticas, pero no lo hay. Entonces, esto es lo más que podemos hacer, ¿ya? Fíjense, tenemos bosquejo, diagrama de cuerpo libre, datos. Ahora vamos a formar el desarrollo del problema a través de la formulación de ecuaciones. Nos vamos ahora a vectores. En el eje X, fíjense, en el eje X no hay vectores que analizar, no podemos analizar operaciones. Entonces diremos, no tenemos, ¿no? Obviamente que esto yo lo estoy escribiendo para explicaciones teóricas, ustedes no la tienen que escribir, ¿no? Una vez hecho el análisis, nos vamos al eje Y. En el eje Y, fíjense, entonces dice la sumatoria de fuerzas. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces la suma de fuerzas, dice. Esta fuerza está hacia arriba. Normalmente, cuando hay movimiento en el eje X, si el movimiento viene hacia este lado, entonces este lado se toma positivo. Pero si el movimiento es lo contrario, este lado se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Dependiendo del movimiento, un lado puede ser positivo y el otro negativo. O al revés, este puede ser positivo, es negativo, pero de acuerdo al movimiento.
En la vertical, fíjense, cuando estudiemos poleas, van a haber pesos que van a subir hacia arriba y van a bajar hacia abajo, cuando hay poleas. Y en ese caso, dependiendo del movimiento, alguien será positivo, el otro negativo o positivo o negativo. En nuestra cuestión teórica, esto como es fijo, al de arriba le tomamos positivo, aunque no es regla. Fíjense que funciona en los dos lados. Agarro la fuerza esta. Le sumo a la fuerza este. Pero al sumarle, como este está yendo hacia abajo, hay que restarlo. Y luego deberíamos de escribir, fíjense, masa por aceleración en el eje Y. Debería de ser lo correcto, ¿no? Debería de ser lo correcto. Pero hemos especificado que este cuerpo no se está moviendo. Eso quiere decir que esta aceleración de aquí es 0, ¿no? Es 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, de aquí como este es 0, entonces tenemos que n menos p es igual a 0, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que n es igual al peso. La normal es igual al peso. Más aún todavía podemos hacer esto, fíjense. N es igual al peso, pero el peso es masa por la gravedad. Ahí está, fíjense, masa por la gravedad. Observen que en este problema bastante simple hay relacionamientos, ¿no? Y esos son los relacionamientos para este caso. Vamos a ver un segundo caso, ¿ya? Entonces, a ver, acompáñenme con la cámara. Aquí, fíjense, dice lo siguiente. Se aplica, dice, a un cuerpo una fuerza horizontal, dice, ¿no? Una fuerza horizontal. En este cuerpo, dice, no hay rozamiento. No hay rozamiento, ¿ya? Ahora, fíjense, nosotros primero vamos a hacer nuestro bosquejo. Fíjense, aquí está nuestro bosquejo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que dibujar, ¿no? Yo ya me he anticipado. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí van a estar nuestros datos y luego vamos a formar nuestras ecuaciones, ¿no ven? Entonces, fíjense, tengo el bosquejo. Un cuerpo está apoyado en el horizonte, así nomás una referencia que yo, pero ahora le vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza, ustedes la pueden aplicar a este lado o a este lado, ¿no? Lo natural parecería que fuera aplicarle a este lado, ¿no? Es como que alguien dice, le voy a aplicar yo una fuerza y le voy a empujar este objeto, pero lo voy a hacer mover. Pero normalmente se debería dibujar de manera natural así. Pero para nuestro tratamiento no lo vamos a dibujar así. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Fíjense, lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Vamos a agarrarle aquí una flecha. Aquí, ojo, ahorita vamos a dibujar el peso. Entonces, fíjense, yo lo voy a dibujar esa fuerza así, ¿ya? Solo para efectos de mi diagrama de cuerpo libre. Y a esta flecha que está le voy a llamar F, que es una fuerza. Y además, una situación importante es que también pueden dibujarse allí, no una flechita, sino hacer hincapié que se está moviendo ese lado. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mis ecuaciones, a este lado yo le voy a tomar positivo, ¿ya? Este cuerpo que está apoyado ahora, que le estamos jalando, si vale la expresión, o le estamos empujando como hemos dibujado, ahora ya va a tener movimiento. Pero, ¿qué le pasa a este cuerpo cuando está apoyado? Ya dijimos más antes, ¿no? Entonces, hay otras fuerzas que intervienen y las tenemos que dibujar necesariamente. En todo caso, haciendo un repaso, entonces, este tiene un peso que es atraído por el centro de la Tierra. Ahí está el peso. Perdón, con azul, ¿no? A ver, vamos a dibujar con otro color, ¿ya? Entonces, a la normal le vamos a dibujar. Fíjense, tiene un peso y tiene una fuerza de reacción. Lo vamos a dibujar así. ¿Ya? Y este hemos llamado fuerza normal. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a dibujar el peso, hemos dicho, ¿no? Entonces dibujamos el peso, que también es otro vector, pero el que es atraído hacia el centro de la Tierra. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para nosotros,
Este es el peso. Entonces, muchos autores ya no escriben este P, por si acaso, ¿no? Simplemente le colocan mg. Para efectos de manipulación directo lo hacen, ¿sí? De expresión, ¿ya? Ahí tengo esto. ¿Qué más se puede aplicar de acuerdo a que no hay rozamiento? Dice. Cuando se dice que no hay rozamiento, está diciendo que no hay aquí que alguien se oponga. Simplemente va a ser empujado. Porque vamos a hacer un tercer caso donde hay rozamiento. Y ahí vamos a empezar a manejar las formulitas, ¿ya? Ahí está nuestro bosquejo. No hay mayor análisis, ¿ya? Si alguien más o menos piensa que hubiera, entonces tendría que ver esa situación, ¿ya? Nos trasladamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces, fíjense en el diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar a la fuerza que está empujando, ¿no? Ojo, el movimiento está hacia este lado, ¿no? Entonces, tengo lo siguiente, fíjense. Ya, la fuerza F, entonces, primero, la fuerza F, la vamos a dibujar aquí, entonces, ¿ya? Ahí está nuestra fuerza F, ¿no? Está empujando el bloque. Tenemos nuestra fuerza normal y tenemos nuestra fuerza del peso, ¿no? Aquí está la normal. Ahí está la normal. Y tenemos el peso. El peso lo vamos a dibujar a ver con color verde, ¿ya? Entonces el peso está acá, ¿no? Ahí está. Ese es el peso igual la masa por la gravedad. ¿Estamos? ¿Qué fuerzas más intervienen? No hay más fuerzas, ¿no es cierto? No hay más fuerzas. ¿Cuáles son nuestros datos? Fíjense, nos van a dar la masa o nos pueden dar el peso. La masa nos van a dar en kilogramos o nos pueden dar el peso en newtons. Nos van a dar una fuerza en newtons. Puede variar, incluso nos podrían dar esta fuerza en dinas. Habrá que hacer un cambio de ese sistema al sistema internacional. Pero mayormente no va a existir. Y dice aquí, no hay rozamiento, ¿no? No hay rozamiento. Eso quiere decir que si no hay rozamiento, no hay coeficiente de fricción, no hay fuerza de rozamiento, no la tomamos en cuenta. Pero fíjense que aquí podría intervenir un dato, porque como ya va a haber movimiento, a diferencia del anterior, ya puede haber aceleración, ¿no? Posiblemente podría ser dato o no. Entonces esto estaría en interrogante, dependiendo del fenómeno físico. Ya tenemos nuestros datos. Entonces de este diagrama de cuerpo libre sacamos ecuaciones. Entonces tenemos en el eje X, ¿qué fuerzas intervienen? Esta. El movimiento está hacia este lado. Entonces este de aquí es positivo, ¿no? Perdón, en el eje X. Positivo. Menos las fuerzas que están al otro lado. No hay fuerzas. No hay sumatorio de fuerzas. Esto va a ser igual a la masa del cuerpo. Estamos asumiendo que tiene una masa m por su aceleración. Tiene aceleración porque ya está en movimiento, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación, la que hemos escrito de inicio en las leyes de Newton, ¿no? No hay más, observen. Entonces nos vamos al eje Y. En el eje Y hemos dicho que la parte de arriba ya va a ser positiva y la parte de abajo negativa. Entonces lo mismo que hace rato, ¿no? Y entonces hemos dicho no se mueve, entonces no hay aceleración, cero. Podemos seguir generando, digamos, alguna otra situación, ¿no? Masa por aceleración, podemos colocarlo así, porque finalmente van a ser sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, N es igual a P, lo que hemos dicho, masa por gravedad, ¿no? Ahora, dependiendo de los datos que nos van a dar, entonces, dependiendo de los datos que nos van a dar, podemos usar o esta ecuación o esta ecuación, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué más se puede analizar acá? Habrá que hacer posteriormente relacionamientos, ¿ya? Y tenemos un tercer y cuarto caso. Entonces acá, por ejemplo, en el tercer caso, lo que me consultaban, ¿no? Aquí, por si acaso, va a seguir hablando del fuerza horizontal y dice que hay rozamiento ya acá, ¿no? Ya, entonces tenemos un caso 4,
un caso 3, ¿no? Dos casos, ya 3, el 3 y el 4. Estamos haciendo pausadamente para que se entienda bien. Obviamente lo vamos a hacer un poco más ágil esta vez, ¿ya? Entonces, fíjense. Ya, me he anticipado al dibujo. Les reitero, entonces, este para mí es un bosquejo. Este es un bosquejo, ¿no? Un bosquejo es un dibujo, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. Y aquí van a estar mis datos, ¿no? Ya, una vez que tenemos eso, fíjense, en el bosquejo vamos a dibujar las fuerzas que intervienen, ¿no? A un cuerpo se aplica una fuerza horizontal. Siempre estamos en planos horizontales, ¿ya? Hay rozamiento, dicen. Entonces, nuevamente, dibujamos hacia abajo el peso siempre. Entonces, este peso para nosotros es mg, ¿no? Masa por la gravedad. Luego dibujamos las otras fuerzas. Entonces, esas fuerzas son, primero, la normal, pues ya les he explicado. Luego tenemos nuestra fuerza que está interviniendo, que le va a empujar. Entonces, a esa fuerza hemos dicho, bueno, hemos hablado de que primero vamos a pensar idealmente nuestro movimiento hacia este lado, ¿no? Ahora tenemos la fuerza que lo está moviendo, nos lo dibujamos hacia este lado. Y está la fuerza. ¿Ya? Ahora fíjense, en esta parte dice que hay rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento, fíjense, como hay movimiento, entonces este fenómeno físico, cuando hay movimiento, va a intervenir una fuerza de rozamiento, pero que se le llama cinético, ¿ya? Cinético se le llama, o también se le llama dinámico. Cuando los cuerpos no se mueven o están a punto de moverse, se llama fuerza de rozamiento estático. Ahora, esta fuerza F, como más antes les había indicado, pueden pensar dibujarlo a este lado, como que se va a mover a ese lado. Como esta fuerza le va a empujar a este cuerpo, entonces la fuerza de rozamiento que está aquí tiene que oponerse al movimiento de esa fuerza F. Tiene que oponerse, es decir, que le tiene que resistir. No, pero esta flechita que está aquí, le vamos a dibujar al otro lado. Este F es el mismo F, ¿no? Como es contrario, tiene que empujar a aquel lado. Pero no lo vamos a dibujar ahí, ¿ya? Se puede, pero nosotros, para que sea incluso más elegante o sea más práctico, le vamos a dibujar a este lado, ¿ya? La longitud de las flechas significa tamaño o intensidad. Pero en este caso, como es ideal, entonces podemos dibujarlo de cualquier tamaño, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, este es el bosquejo. Ahora trasladamos a un eje cartesiano para el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos, ahí está ese peso. Dibujamos, bueno, allá no le he colocado el nombre, ahorita vamos a colocar esta fuerza. Y luego dibujamos las otras fuerzas, ¿no? Ya, entonces esta fuerza, por si acaso, se llama fuerza de rozamiento y es cinético. En su coeficiente de fricción, ahí le vamos a colocar su notación correspondiente, ¿ya? Y finalmente dibujamos la normal y la otra fuerza, ¿no? Entonces, la normal, en un diagrama de cuerpo libre, ahí está, normal. Y dibujamos la fuerza F. La fuerza F, entonces, dibujamos este lado, ¿no? Ahí está ya. Entonces distinguimos, fíjense, distinguimos fuerza F, el peso, que es masa por gravedad, y esta es la fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? La fuerza de rozamiento cinético. No hay otra situación que graficar. Colocamos nuestros datos. Nos van a dar una fuerza en newtons, nos pueden dar la masa y nos van a dar un coeficiente de fricción o de rozamiento, en este caso cinético. ¿Ya? Pueden o no darnos, porque este tipo puede variar de acuerdo a su detalle, ¿no? Fíjense. ¿Qué más? La normal, bueno, en este caso, como ya hay coeficiente de rozamiento cinético, entonces hemos especificado
que la fuerza de rozamiento es el coeficiente cinético por la normal. Entonces, esa fórmula tiene que estar presente, ¿ya? Entonces, esto más ya se tiene. Y luego, tenemos la fuerza de rozamiento estático, su coeficiente, la masa y el movimiento de la fuerza, ¿no? Entonces, observen que en estos datos no está la aceleración, pero va a haber un movimiento, ¿no? Digamos, o pensemos, a ver, como que vamos a encontrar esta aceleración, ¿ya? Entonces, esos son nuestros datos, ¿no? Ahora, puede ser que nos den la aceleración, ¿no? Si ya, digamos, relacionamos con cinemática, nos pueden dar la aceleración, quién sabe una distancia, no podemos hallar un tiempo, y ahí ya podemos empezar a relacionar con las leyes de Newton, ¿ya? Ahí tenemos, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es escribir sus ecuaciones, ¿ya? Nos vamos al diagrama de cuerpo libre. En el eje X, entonces en nuestro eje X, fíjense, aplicamos la segunda ley de Newton, está en movimiento, suma de fuerzas. El movimiento es este lado, este es positivo, este es negativo. Fuerza F más la fuerza R, pero como está al otro lado, menos fuerza de deslizamiento es dinámico, igual, como hay movimiento es masa por aceleración. Entonces, esta es la primera fórmula para la ley de Newton, la segunda ley de Newton. En el eje Y, hemos dicho, no hay aceleración. Normal menos peso, igual a 0, ¿no? Entonces, hemos formado estas dos ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense, pensemos en hallar la aceleración, digamos. Entonces, fíjense, vamos a obtener alguna situación. Fíjense, este F no se puede hacer nada, es conocido. Y ahora, la fuerza de rozamiento es μk por la normal, masa por aceleración. Aquí, la normal es igual al peso. Y aquí mismo vamos a hacer. La normal es igual a mg. Ecuación 1, ecuación 2. Entonces voy a reemplazar esta en esta, digamos. Como que, bueno, estas son mis ecuaciones ahorita halladas, ¿no? No tengo más ecuaciones que hallar. Estas son suficientes y despejo y ya está. Pero pensemos en hallar la aceleración, ¿ya? Agarro esta normal y la reemplazo, ¿no? Entonces, así tendría, fíjense, m menos μk por n, pero eso es mg y eso es masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Fíjense. Bueno, en este caso hemos reemplazado la fuerza de rozamiento, ¿no? Por la normal, que la normal en este caso era el peso, y el peso en este caso es mg, ¿no? A ver un ratito. Claro, el peso es mg, ¿no? Este peso mg lo hemos reemplazado y ahí está, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, nuestra aceleración entonces va a ser igual a F menos μk mg dividido la masa. Por ejemplo, fíjense, entonces podemos hallar nuestra aceleración, ¿ya? Ese es más o menos el análisis respecto a este caso, ¿no? Cuando hay rozamiento.